acá, vamos a tirar una cosa del taller. Primero vamos a ver unas cosas del taller y bueno, luego hago la presentación oficial de lo que es el proyecto. Listo, muchachos. Entonces, bueno, eh, hasta ahora lo que hemos visto es únicamente lo que se refiere a caracterización del MOSFET y de hecho no todas las partes. Hay un circuito que ustedes se les pide que diseñen, ¿m? De tal manera que se obtengan estas curvas de voltaje BDS contra IDS. Pero bueno, ¿realmente para qué se hace? Estas curvas nos dan una apreciación de cómo se comporta las variables más importantes pues, que recaen en el MOSFET, ¿sí? Que son lo que son voltaje BDS y corriente ID, ¿m? A partir de el que llamamos como el control del MOSFET, ¿sí? Que en este caso es el voltaje aplicado en el gate source. Van a ver más adelante que con transistores BJT vamos a tener algo diferente, que es que no van a funcionar a partir de un voltaje, sino van a funcionar a partir de una corriente. La corriente de base va a determinar cuánto va a ser el voltaje eh, de salida de, o bueno, la corriente y el voltaje en el drain, la diferencia de potencial entre el drain y el source, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver. Estas curvas contrastadas con una línea de carga van a servirles a ustedes para hacer cuentas y para saber cuándo es que, hasta qué límites es que su MOSFET va a estar en región de saturación. Todo lo que hablemos en esta guía depende de que esté en región de saturación, absolutamente todo. Si no estamos en esta región, podemos estar en región de triodo o en región de corte. Si está en región de Profe, creo que corte, no está compartiendo pantalla. uy muchachos, lo coméntenme, gracias, muy amable. Sí, es que tenía todo listo y bueno. Bueno, hasta ahora lo que he mostrado son estas líneas, estas curvas que ya vimos en la clase pasada, ¿no? Pero entonces, como les decía, estas nos van a servir para averiguar, pues, cuándo es que un que nosotros estamos en región efectivamente de saturación o entramos a región de triodo o pues simplemente región de corte, ¿vale? Entonces, si nosotros quisiéramos verlo así, o sea, listo. Entonces, queremos ver este plano en las diferentes regiones que tiene el MOSFET de funcionamiento, pues podemos verlo así. Eh, lo que es toda esta parte donde se ve comportamiento relativamente lineal, como, o bueno, pues que se ven rayas así, se ven constantes. Esto es donde nosotros tenemos, pero bueno, esto es todo lo que corresponde a región de saturación. Y por otro lado, pues bueno, esto debería ser algo así como más, una curvita mucho más bonita, mucho más bacana.
Esta línea que tracé muestra las diferencias entre la región que estamos mirando, que es región de saturación, y la región de triodo. ¿No? Listo. Y pues la región de corte va a ser cuando la corriente sea menor. O bueno, cuando la corriente sea menor, es decir, si trazamos aquí. Qué difícil es trazar líneas rectas con esto, pero bueno. Región de corte. Entonces, este único plano nos puede mostrar estas tres diferentes regiones. Y más aún, si nosotros, como les comentaba, lo contrastamos con una línea de carga que nos indique dónde es que está funcionando nuestro MOSFET, pues podemos llevar a discernir cuándo podemos salir de región de saturación y entrar a la región de triodo, o salir de la región de saturación y entrar a la región de corte. Ambos son escenarios no deseados. Recordemos que lo que delimita esta línea que nosotros mostramos acá está delimitada por esta ecuación, eh, o bueno, esta inecuación realmente. B de S tiene que ser mayor de BGS menos BT. Si nosotros no cumplimos esto, estamos entrando a la región de triodo. ¿Listo? Porque miren que efectivamente nosotros, o sea, comparamos son valores de voltaje, que es el eje X. Y en el eje Y comparamos es corriente. Y en ese caso, si nosotros no cumplimos que la corriente de drain sea mayor que cero, pues efectivamente vamos a entrar en región de corte. Pero si ustedes quieren comentar, quieren decir, venga, pero ¿por qué se saldría en algún momento de región de saturación? Si nosotros escogemos aquí un punto de trabajo, ¿por qué nosotros nos salimos de esta región y o por qué entramos a corte o a triodo? Bueno, efectivamente es por la aplicación que nosotros utilizamos, para la que utilizamos estos montajes. Porque recuerden que vamos a tener un voltaje en pequeña señal. ¿Sí? Nuestro MOSFET, ay, perdón. Entonces, como les decía, nuestro MOSFET, aquí un, uy, ay, un segundo. Tenemos acá una polarización estándar, perdón, para un MOSFET. MOSFET tipo P. ¿No? Entonces, eh, no olvidemos que nosotros en la mayoría en la mayoría de configuraciones de amplificación aplicamos la entrada a lo que sería nuestra base. Y como vimos en esta figura, cuando cambiamos el voltaje VGS, pues vamos a hacer que esta curva se vaya para arriba o se vaya para abajo. ¿Sí?
Y eso es lo que determina que aquí vayamos a tener una salida, acá o acá, donde sea. ¿Sí? Entonces, a estas inecuaciones tenemos que agregarles una componente sinusoidal, una componente en pequeña señal, lo que nos va a resultar en algo como esto. Que estos voltajes en DC se sumen con unos voltajes en AC, que obviamente estos valores se mueven, no son constantes, sino que se mueven de una manera sinusoidal entre una serie de valores, entre un rango, y pues esto es lo que va a hacer que nuestro MOSFET pase de región de saturación a región de triodo. Lo mismo acá, la corriente también se suma porque va a haber también una componente en AC de la corriente y va a permitir que en algún momento esto no se cumpla. ¿Sí? Es por eso que para tener una buena amplificación, siempre, siempre, siempre vamos a tener que asegurar que esto se esté cumpliendo. En todo momento, para cualquier rango de ID, ¿sí? Y para cualquier rango de BDGS y BDS. Entonces, eh, bueno, hasta el momento hay dudas. No, claro hasta el momento, ¿cierto? Bueno, entonces, anteriormente les comenté que lo que estas figuras de acá, aunque bueno, pues ya están súper rayadas, súper feas, nos iban a permitir eh, nos iban a permitir hallar esto, o sea, hallar esto de una manera un poco más sencilla, un poco más gráfica, por decirlo así. ¿Mm? Entonces, esto tendría que ver mucho con la línea de carga y si ustedes no se han dado cuenta, es algo que a ustedes se les pide acá. ¿Sí? No, o sea, realmente no hay nada más fácil para mí como calificador y realmente pues en el diseño pues también es muy usado ver cómo un análisis de ese realmente se hace en una recta de carga. ¿Sí? Pero ¿qué es esta recta de carga? ¿Qué viene siendo? Bueno, realmente esto, bueno, vamos a copiar esto. Aquí lo tenemos así. Así ya tenemos nuestro esquema bien bonito. Realmente la recta de carga va a ser lo que venía siendo en nuestros diodos. Es una recta que delimita el comportamiento de nuestro MOSFET dependiendo de las condiciones de lo que tenga conectado en sus terminales. Es decir, la recta de carga va a estar determinada por los valores de la resistencia de drain y la resistencia de source. ¿Sí? ¿Cómo sería esto? Bueno, primero que todo, tenemos que definir una recta de carga para qué variables. ¿Sí? Pueden haber rectas de carga para variables entre voltaje, voltaje corriente, eh, como lo vimos anteriormente, voltaje, raíz cuadrada de la corriente, muchas cosas. Sin embargo, vamos a tener que aplicarla a esta figura. ¿Mm? Que que es la de corriente contra voltaje BDS. Entonces,
Tenemos que relacionar dos cosas. Tenemos que relacionar voltaje BDS y corriente ID. Bueno, ¿cómo relacionamos esto? Es muy sencillo. Hacemos una sencilla ecuación o bueno, hacemos una malla sencilla donde decimos que BDD es igual a la corriente ID o por RD, ¿sí? Que es este voltaje, más el voltaje BDS y más este voltaje que recae en esta resistencia, que sería la corriente multiplicado por el valor de la resistencia. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? ¿Hay dudas en esto? No. Imagino que no. Bueno, entonces como les digo, miren que los únicos parámetros como externos que no dependen de lo que nosotros pongamos en este circuito son BD, perdón, ID y BDS. Y podemos dejar una ecuación que nos relacione las dos cosas. RD depende de algo que nosotros conectemos al MOSFET. Listo. RS también es algo que conectamos externo al MOSFET. Y la polarización, obviamente, nosotros definimos cuál es. ¿Cuál es? Por ejemplo, para las personas que van a implementar circuitos, tienen que utilizar necesariamente 12 voltios, ¿no? Entonces, vamos a ver que si nosotros, eh, pues, simplemente hacemos el reemplazo, despejamos ID, vamos a tener esta expresión, ¿cierto? Y fíjense que esto realmente es una expresión lineal si la vemos de esta manera. Si estamos relacionando ID con BDS, nosotros podemos ver que esto es una ecuación totalmente lineal, donde la pendiente es igual a menos 1 sobre RD más RS, y donde el intercepto con el eje Y es igual a la polarización, voltaje polarización dividido también la suma de las dos resistencias, ¿cierto? Una ecuación totalmente lineal. Y pues efectivamente esta es la que va a ser nuestra recta de carga, ¿sí? Va a ser la, uh, la delimitación que va a tener las variables de nuestro, pues las variables acá del MOSFET, ¿sí? Eh, delimitadas, como ya dije antes, por las resistencias y la polarización. Entonces esto le decimos recta de carga. ¿Y recta de carga en DC o en AC? ¿Qué piensan ustedes? En AC, digo en DC. Claro, porque aquí no estamos considerando nada más que son simplemente una voltaje en lo que es DC, ¿sí? Solo estamos considerando la polarización. Entonces, de hecho, bueno, esto yo lo había puesto antes, pero ni siquiera va. Todo esto es en DC, ¿cierto? Entonces, si les preguntan acá, como estaba aquí,
Dibujo la recta de carga de ese. Bueno, pues es muy sencillo, está delimitado por esto. ¿Y qué me dicen ustedes? ¿Va a cambiar para cuando vamos a tener source común, drain común? ¿Va a cambiar o va a ser la misma? ¿Qué opinan ustedes? Uy, pero no todos a la vez. Profe, ¿puede repetirla? Bueno, ¿qué creen? Si nosotros tenemos un circuito, o sea, si este fuera una polarización para un circuito source común, o si fuera para una polarización drain común, ¿para cuál de estas etapas, configuraciones de amplificación es esta línea de carga? ¿Para cuál? ¿Para cuál se aplicaría y para cuál no? Para las dos, exacto. Fíjense que aquí no tenemos conexiones. O sea, la tenía antes, pero era porque se me había olvidado borrarla. Aquí, para hacer esto, nosotros no necesitamos absolutamente de ningún estímulo externo en AC. Está totalmente en DC. Entonces, pues efectivamente, esta es una recta de carga en DC y es válida para cualquier configuración de polarización. O cualquier. ¿Listo? Tengan eso en cuenta. Bueno, listo. Entonces, esta recta realmente, ¿qué va a hacer? Ya tenía cuadrado todas las simulaciones para esto, pero ya se me borraron. Entonces, bueno, me va a tocar dibujarla acá de una manera muy mala, pero bueno. Realmente, si ustedes lo ven como una ecuación, bueno, miremos esto acá. Esta relación está delimitada por lo que sería la ecuación, o bueno, por lo menos en la parte de saturación, está delimitado por ID igual a KN medios, BGS menos BT, ¿no? Al cuadrado. Fíjense que lo que nosotros tenemos entre la recta de carga y entre la ecuación de saturación realmente es un sistema de dos ecuaciones, dos incógnitas, ¿no? Fijémonos bien. Esto acá para nosotros no sería una incógnita, esto. No es una incógnita, tampoco esto. Depende de la resistencia que nosotros pongamos, no va a ser una incógnita. Y esto acá tampoco los valores de BT y KN van a ser una incógnita, porque se supone que ya con el paso anterior ya los hemos hallado. Entonces se reduce a un sistema 2x2, donde esta es la primera ecuación y esta es la segunda ecuación. Y gráficamente eso se vería como si tuviéramos estas curvas y tuviéramos una línea recta. Voy a ponerla un poquito más gruesa, ¿sí? Cuya pendiente es efectivamente 1 sobre RD más RS y su intercepto con el eje Y es este, ¿sí?
Y efectivamente el punto donde, por ejemplo, no tomemos las tres, tomemos solamente una, tomemos la roja. ¿Sí? Si nosotros analizamos este punto de corte, vamos a tener el punto de polarización de nuestro MOSFET, que incluye, obviamente, una dirección en X, que sería el voltaje drain source, y una corriente que es ID. ¿Sí? Entonces, primer acercamiento o sea, primer concepto importante que quiero que cogen ustedes acá. Estas dos variables, o bueno, lo que estamos haciendo es, digamos que nosotros cogimos un circuito que anteriormente tenían estos parámetros fijos, RG, RD, RS, RG, y que también nos dieron los valores de KN y BT. Pintamos las gráficas, eh, pintamos la recta, pintamos esta gráfica. El punto de corte nos daría el voltaje, drain source y la corriente. Pero esto es si nosotros ya tuviéramos todo el circuito. ¿Qué pasa con lo contrario? ¿Qué pasa cuando aquí nos piden, por ejemplo acá, nos piden hallar el valor de estas resistencias a partir de lo que se nos pide acá, que es la amplificación? Esto ya es una parte de diseño. Entonces, nosotros partimos de la parte AC a lo que sería la parte DC. Entonces, ¿qué quiero decir? Que si nosotros no tenemos ni el valor de RD, RS, lo primero que tenemos que hacer para empezar a hallar estas ecuaciones, para hallar el valor de estas ecuaciones, es definir dos valores. ID, el más importante, y BDS, que es aún un poco menos importante, pero igualmente es relevante. Entonces, si yo quisiera diseñar, lo primero que tengo que tener es esto. ¿Listo? Tengan eso muy en cuenta. ¿Tienen preguntas hasta acá, muchachos? Repito de nuevo. ¿No? Bueno, el profe Pablo, no sé si ustedes ya tuvieron sesiones en donde han diseñado con MOSFET. Sí, señor. O pues, por lo menos yo sí. Ok, listo. Entonces, el profe Pablo generalmente lo que hace es partir de una resistencia, ¿sí? Sin embargo, tampoco esto está mal. No está mal tampoco de ninguna manera, porque... Oh, uy, no había visto esto. Espérenme. Al solucionar el sistema de ecuaciones, las dos incógnitas, sí, exacto, pero es como partiendo... Es que mira, sí, exacto. Ah, ok. Bueno, depende de la persona que le pregunten porque cada uno tiene su forma de enseñar, ¿sí? No hay una manera como, no hay un solo camino, no hay una sola forma de diseñar. Lo que, de pronto respondiendo un poco la pregunta a Leonardo, al solucionar el sistema de ecuaciones de incógnitas, las incógnitas sí son ID y BGS. Pero depende de donde usted parta. Si usted tiene, si usted está analizando el circuito y tiene RD, RS, tiene las resistencias de gate y tiene el voltaje de polarización,
Ah, bueno, y también tiene KN y BT. Obviamente que esto lo que va a hacer es delimitar unos valores de ID y de BDS, ¿no? Y bueno, y también de BGS. Sin embargo, si usted lo que tiene es estos mismos valores, pero no tiene las resistencias, lo que tiene es que, o sea, lo que usted necesita hacer es, bueno, tiene esto, tiene la amplificación, tiene, no sé, una impedancia de entrada, no sé, lo que sea. Impedancia, perdón. Usted lo que tiene que hacer es utilizar, o sea, para llegar a lo que son las resistencias, tiene que primero, antes, elegir unos valores de ID y, BG, y BDS, de tal manera que esta información, junto con esta información, le permita llegar a al diseño de los circuitos. ¿Mm? Cada uno tiene su forma. Si yo determino un valor de resistencia, pues lo que estoy de manera un poco indirecta definiendo es un valor de corriente. Sin embargo, a mí me gusta más empezar por la corriente. ¿Por qué? Porque si usted define la corriente, ya va a tener el valor de gate source, ¿sí? Cosa que no va a tener si usted determina primero el valor de la resistencia. Esto ya lo hablaremos más cuando estén más duchos en lo que es diseño. Ya cuando, pues, o sea, las próximas clases. Por el momento quiero que noten que realmente este punto es muy importante. Porque si, por ejemplo, nosotros escogemos, por ejemplo, estamos viendo las dos líneas azules y lo ponemos acá, nuestro punto de polarización, efectivamente no va a haber un área muy lejana donde nosotros podamos movernos sumando corriente y sumando voltaje, ¿sí? Y se nos va a salir en un momento de lo que es la zona de saturación. Entonces es muy importante escoger un buen punto de polarización. ¿Por qué? Para que nos dé un amplio margen en donde todo nuestro alrededor sea, o sea, que yo me pueda mover mucho de un lado para otro sin que salga de la región de saturación. ¿Me hago entender? Digamos, lo que yo me refería en la pregunta era si uno tiene un sistema de ecuaciones igual a las dos ecuaciones, obtiene las dos variables I sub d y BGS, ¿sí? Lo que está diciendo desde ahí es que hay un punto de corte con las rectas que da una coordenada, entre comillas, de I sub d y BDS. Digamos, si uno consigue el voltaje GS, lo tiene que utilizar para después encontrar el DS. Sí, o sea, mire, las incógnitas. Ah, ya le entiendo. Ya le entiendo. Bueno, realmente, vemos acá. Bueno, efectivamente, digamos que aquí este comportamiento es prácticamente lineal. Aquí lo que vamos a tener, sí, es efectivamente que aquí no tenemos BDS. Sin embargo, pues, miramos esto. Ok, lo que vamos a tener al hacer las simulaciones es, es estas líneas, ¿sí? Que sí están en función del voltaje drain source, ¿sí? Y van a salir a partir de esta ecuación. Entonces, eh, no es un procedimiento, o sea, si es un procedimiento que si nosotros realizamos, pues vamos a encontrar, se nos va a complicar mucho la vida realmente. Eh, Pero si se hace de manera gráfica no es muy difícil porque nosotros tenemos la forma de simular estas líneas
Y a partir de estos cálculos, de estos valores, nosotros vamos a hallar la ecuación de la recta. Entonces, si tenemos estas líneas y tenemos esta recta, pues ya podemos hallar muy fácilmente lo que es nuestro punto de corte. Creo que lo importante y el punto que quería hacer notar acá era que el punto que ustedes escogían era muy importante, porque les determinaba qué tanto ustedes pueden cambiar el valor de BDS e IDS, perdón, ID, sin que se les salga de la zona de saturación. ¿Me hago entender? Sí, listo, ya. Entonces, al final, el corte se tendría que hacer con las rectas dependientes de BDS y no de la recta de BGS. Exacto, sí señor. Esa sería la idea. Listo, listo. Ahora sí. Ah, listo, perfecto. Bueno, ahora, entonces vamos a mirar una cosa. Mm, Perdón. A ver, bueno, ok, entonces, como esta es una recta en DC, esta recta podemos utilizarla para hacer o sea, para hacer cálculos aproximados como estos, ¿sí? O sea, eh, por decirlo así, nuestra recta AC no va a ser igual a nuestra recta DC. Y el análisis que hacemos de esta manera que les estoy mostrando realmente tiene que ver más con nuestro análisis AC que con nuestro DC. Esto solo era como algo muy que quería que ustedes lo vieran así de manera muy visual. Pero bueno, entonces, ¿cómo se sacaría esa recta en AC? ¿Mm? Bueno, como ya vimos antes, nosotros, bueno, copiemos este, bueno, veámoslo acá. Nosotros acá solamente utilizamos valores de C, pero la recta AC considera los dos, ¿sí? No sé si están familiarizados con esta, deben estar familiarizados con esta nomenclatura. Letra minúscula para el índice y el subíndice en mayúscula denomina que esto es una combinación de DC más AC. ¿Sí? Así es como lo tratan los libros. Letra mayúscula y letra mayúscula es que solamente es DC. Y letra minúscula con letras minúsculas es que esto es AC. ¿Sí? Para que no se pierda. Sí, brother. Listo. Entonces esto es una superposición. Entonces, para que, bueno, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que hallar la relación entre la corriente de drain de superposición, es decir, el DC más el AC, con el voltaje de superposición de BDS. Esa sería la recta C, la que considera las dos cosas, el DC sumado con el AC. Y bueno, entonces, ¿cómo realmente es esto? Vamos a hallar primero una ecuación. Ya tenemos la ecuación que nos relaciona las variables de C. Ahora vamos a hallar una ecuación que nos relacione solamente las variables AC. Y luego hacemos la superposición. Bueno, ¿cómo es esto? Entonces analicemos el circuito cuando esté funcionando en AC. Que obviamente utilizaríamos el modelo Pi. Y una pregunta para ustedes. Aquí tenemos nuestro MOSFET representado en modelo Pi. BG, BGS.
Este sería el gate. Este sería drain. Este sería source. Y obviamente esto es GM por VGS. Si voy a hacer un análisis solamente en pequeña señal, ¿la ecuación que saque de esto será válida para todas las configuraciones de amplificación o solamente para una? Pues en este caso sí sería solo para source común, ¿no? Pues ahorita no lo tengo conectado, pero efectivamente, si yo hago un análisis en AC, obviamente, pues dependiendo de la configuración, mi resistencia, mi salida y mi entrada van a tener diferentes lados. ¿Sí? Si es source común, mi entrada va a estar aquí en gate y mi salida va a estar aquí en drain. Entonces, bueno, importante tenerlo en cuenta. Analicémoslo primero para source común. ¿Mm? El source común, nosotros tendríamos... Ay, perdón. Ay, no. Interesante. Listo. Si escogemos source común, tendríamos aquí un condensador, ¿no? Tendríamos nuestra salida en este punto. Bueno, conectamos Vout. Y nuestra entrada sería a partir de un condensador y nuestra resistencia Bin. ¿Sí? Listo. Entonces, como esto, como ya sabemos en lo que sería nuestro AC, pues esta resistencia se puentea debido a que este condensador se eh, convierte en un cortocircuito, entonces esto iría directamente a tierra. ¿Sí? Se apagarían las fuentes en DC, entonces esto ya no iría. Iría conectado de tierra a tierra, haciendo que estas dos se puedan representar únicamente en una. Aunque bueno, van a ver que de pronto no es muy necesario. Entonces, vamos a correr esto para acá. Y vamos a ver. Entonces, ¿cómo quedaría conectado nuestro modelo en pequeña señal? Aquí iría una resistencia, que es la resistencia de drain. Y aquí es nuestra salida, ¿no? Out. Nuestra entrada estaría conectada acá. Tendríamos la resistencia T-gate. Solo pongo una, pues porque es el paralelo entre estas dos. Tendríamos nuestra entrada. Y el source estaría conectado a tierra. Por lo tanto, pues podemos reducir esto a este diseño, donde la transconductancia se multiplica solamente por el voltaje en gate. ¿Sí? Y este sería un voltaje nodal. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Bueno, aquí tendríamos que identificar dos cosas. Primero, el voltaje gate source.
¿sí? El voltaje gate source pues va a estar medido entre este punto y tierra. Es decir, que nuestro voltaje Vout es igual al voltaje, perdón, al voltaje drain source. ¿Sí? ¿Entienden por qué? Sí, profesor. Ok, bueno. Si alguien que no entienda, por lo menos me comenta. Porque este análisis lo van a tener que hacer ustedes para cada una de las... ¿De las qué? De las... Uy, pucha, me cayó el mouse. Eh, porque ese análisis lo van a tener que ustedes hacer para cada una de las configuraciones. Listo. Ahora, la corriente de drain, ¿cuál sería? Es esta corriente que entra al nodo de drain. De acá. Pues entonces sería esta, ¿no? ¿Sí? ¿Cierto? Ahora, hagamos una ecuación que relacione ID con VGS. ¿Cómo sería? Ay, molesta esta tableta. Bueno, realmente lo único que habría que hacer acá para relacionar estas dos es decir que la corriente ID es igual a menos el voltaje BDS sobre RD. ¿Por qué? Porque miren que es esta misma corriente de acá. Entonces, si analizamos el voltaje al que está sometido de esta resistencia dividido por el valor de la resistencia, nos da el inverso de la corriente ID. Por eso va con menos. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿De dónde la saqué? Bueno, imagino que sí. Listo. Ya tenemos relación entre estas dos. Entonces ahora simplemente sería hacer la suma. Entonces, si ya tenemos ID, vamos a colocar todo de nuevo en otro lado. Tenemos la recta con solo el DC. Eh, perdón. Ay, Dios mío. No me haga ya esto. Eso. Tenemos nuestra recta solamente para valores DC, ¿no? Y tenemos también nuestra ecuación para solo valores AC. Uy, esto es BDS, perdón. Yo lo había anotado mal, pero esto es BDS. Bien, aquí cambiémoslo. BDS y BDS. Discúlpenme, discúlpenme encarecidamente. Bueno, B. Esto tiene que ser en minúscula. B, D. Ya. BDS sobre RD. Listo. Pues simplemente lo que tengo que hacer para hallar
la superposición es sumar estas dos, ¿no? Entonces nos quedaría algo de esta manera. Menos 1 RD más RS multiplicado por BD más BDD RD más RS menos BDS RD, ¿cierto? Y bueno, entonces lo que tenemos que hacer ahorita es simplemente mirar cómo juntamos este DC y este AC, que se realiza pues de manera muy sencilla. Simplemente separamos este término y vamos a ver que bueno, comparten su multiplicación. Bueno, simplemente... Ay, no, 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 ¿yo qué estoy haciendo? Esto no se puede separar así. Disculpen. Eh... Uy, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? Oh, miércoles me enredé con las ecuaciones. ¿Se podría factorizar uno sobre RD más RS? Sí, es que mire, en lo que necesito es que queden en el mismo término, BDS y este. Hagámosla fácil, pues simplemente, claro, sí. Eh, Simplemente tendría que duplicar. Ya se me está complicando. Eh, ah, ya tiene todo esto listo. ¿Cómo hago para separar esto? Eh, PS. Acá. Qué raro me vení a encartar acá. O bueno, miremoslo de este punto. No nos metamos con ID, sino con B, con el voltaje. Entonces, ah, este voltaje, oh, ¿cómo lo hace? BDS es igual a BDS índice más AC, ¿no? Entonces simplemente decimos que el BDS es la resta entre estos dos, ¿no? Y entonces esto nos quedaría BDS menos BDS sobre RD. Listo. Entonces, cuando sumamos estos dos,
No me acuerdo. Bueno, denme un segundo. Esto fuera así. Y d es igual a y d más entonces así. Ah, ya, ya descubrí cómo. Bueno, a ver, por esto. Disculpen muchachos, qué pena. Bueno, vamos a tener que ay, pero aquí. Eh, BDS menos BDS es igual a BDS. Listo. Ah, listo ya. Entonces, bueno, tenemos la ecuación lineal, la recta de carga, ¿sí? Y tenemos esta ecuación. Sabemos que BDS en mayúscula, o sea, es decir, la componente DC, puede ser reemplazada por la suma de la componente superpuesta menos la componente AC, donde la componente AC sabemos que es igual a menos ID por RD, ¿no? Uy, pero esto es D, DS. Entonces, esta ecuación, o sea, BDS en DC nos quedaría BDS más IDRS, ¿cierto? Bueno, ya al haber hallado esto, ¿Profesor, no sería RD? cierto, sí señor. No sé por qué tengo cambiadas, no sé, tengo un enredo ahí en la cabeza, terrible, disculpen. Listo. Esto lo podemos reemplazar acá en esta ecuación y nos quedaría ID es igual a menos 1 sobre RD más RS multiplicado por BDS más I. Espera, esto es en mayúscula, ¿no? Más IDRD más este PDD, RD más RS, listo.
Y sencillamente lo que hacemos es nos queda esto mismo que teníamos. Ahora con la componente ya superpuesta, nos queda menos id rd sobre rd más rs. Y esto de acá. Y si esto lo mandamos aquí a sumar. Hijo de pucha. Acá también me enredé. Bueno, hagamos una cosa, muchachos, para no enredarnos más y no hacerles perder el tiempo también a ustedes, porque yo sé que esto tienen que tenerlo claro, pero realmente me confié porque, pues, o sea, no sé en qué punto me enredé para que no me saliera la ecuación. Sin embargo, pues, vamos a hacer una cosa. Yo ahorita lo consulto bien y hago la explicación matemática en otro video adicional para que ustedes, pues, realmente no se pierdan. ¿Sí? Para que miren esa explicación y no entiendo que si ahorita lo resuelvo queda muy enredado como lo saqué, entonces prefiero hacer otro video indicando cómo saqué la recta de carga C, de tal manera que ustedes pues lo puedan entender mejor. ¿Les parece? Bueno, listo, perfecto. Igualmente lo que nos va a dar es una recta un poco más eh, una recta que va a pasar por el mismo punto eh, por el mismo punto de polarización, pero que va a ser un poco más pendiente. ¿Sí? Entonces, aquí lo importante es que a partir de de nosotros de los cambios que hagamos en BGS, nosotros podemos decir, bueno, si nosotros subimos 1 voltio el BGS, o bueno, 0,5 voltios, es decir, una señal de 500 milivoltios, nosotros vamos a llegar a este punto, ¿sí? Siempre nos vamos a mover sobre esta línea. Entonces, en el punto en donde el BGS se sume 0,5, nos vamos a mover acá. ¿Sí? Acá. Y por el contrario, donde nosotros cambiamos, digamos que aquí este es el BGS igual a 3,5. Ahora, donde el BGS sea menor, lo que va a pasar es que nos vamos a mover acá, disminuyendo. Y vamos a estar acá. Obviamente este cambio va a influir un cambio en lo que es el voltaje drain source. Pero pues efectivamente eso es lo que queremos medir. Que ese cambio, tanto por arriba como por abajo, no influya. Digamos que podemos hacer como una especie de cuadro, por decirlo así. Si este cuadro
está dentro de ay, siempre está dentro de la región de saturación, vamos a poder decir que nuestro diseño nunca se va a salir de saturación, ¿sí? Esto obviamente si nosotros tenemos un cambio, si consideramos un cambio de 0,5 y menos 0,5, ¿no? Ahora, si nosotros tenemos que amplificar una señal mucho más grande, de pronto que no sea de 500 milivoltios, sino que sea de 1 voltio, pues entonces vamos a ver que nosotros nos vamos a mover, por ejemplo, desde acá, o sea, bueno, sería algo así, desde acá hasta acá, por decirlo así. Y tendríamos un cuadro mucho más grande. Es decir, el movimiento sería mucho más grande. Ay, no, contorno, lado, relleno, sin relleno, contorno grueso. Y fíjense ustedes que hay una parte, va a haber una parte en donde se nos va a salir de saturación en este caso. ¿Sí? Esta pequeña parte se nos va a salir de saturación. Y lo sabemos simplemente haciendo este pequeño gráfico. ¿Sí? Si lo queremos analizar matemáticamente, pues lo analizamos a partir de estas ecuaciones. Estas de acá. Sin embargo, aquí es mucho más fácil, ¿por qué? Porque ya están incluidos estos valores en pequeña señal. Nosotros ¿cuánto sabemos que es BDS? No sabemos. ¿Cuánto sabemos que es BGS? Bueno, es la entrada. ¿Sí? ¿Cuánto sabemos que es la corriente ID en pequeña señal? No lo vamos a saber. Pero si aquí nos queda una expresión que solamente depende de lo que es nuestras resistencias, pues entonces vamos a poder saber muy fácilmente cuándo se sale de región de saturación o cuándo efectivamente está dentro de la región. ¿Sí? Entonces, para el caso en donde tenemos la entrada más pequeña, todo funciona bien. Pero cuando agrandamos esa señal, baila, ya todo se va a Hércules. ¿Sí? Entonces, eso es como lo bueno que tiene la, la recta de carga. ¿Sí? Bueno, qué pena con ustedes realmente pues no darles el cuento completo, poderles explicar bien, no sé, en serio, qué, qué distracción tengo hoy, pero bueno. Bueno muchachos, entonces, cosas adicionales que tengo que decir de la guía, ¿no? Ya tengo lista la rúbrica para la calificación de esta guía. Sin embargo, pues para las personas que ya están en grupo y tienen equipos, eh, va a ser obligatorio que ustedes presenten por lo menos 2 diseños montados de estos funcionando. ¿Sí? Por ejemplo, si usted, o sea, tienen que escoger entre lo que son. Bueno, tienen que entregar así de la siguiente manera. Ustedes pueden entregarme
entre source común, source degenerado, gate común, como primer circuito para implementar, o como segundo circuito para implementar. Ah, bueno, no, como si no es o. Tienen que presentar uno de estos y tienen que presentar el drain común funcionando. Entonces, uno de estos y el drain común. ¿Sí? Si ustedes no entregan, por ejemplo, no entregan drain común, no se les vale lo que respecta a drain común. Porque son 4 personas, pues deben tener, pues deben realizar ese tipo, o sea, deben poder entre los 4 realizar el diseño correctamente y realizar el montaje. ¿Sí? Si ustedes, por ejemplo, o sea, aquí se les da la opción de que ustedes escojan el que mejor les funcionó. Entonces, si no les funcionó muy bien el source común, pues pueden utilizar el source regenerado, implementar este. ¿Sí? Si no llegan a implementar ninguno de los de acá, pues lo que va a pasar es que alguno de estos no se les va a calificar. ¿Sí? ¿Me hago entender? Es como el beneficio de estar entre 4 personas y como también el perjuicio. Si realmente no hacen los montajes, pues no les va a calificar esta parte. Bueno, bueno muchachos, eso sería en cuanto a la guía. ¿Sí? Recuerden, pues voy a subir el video de lo de recta de carga C para que lo revisen bien, para que pues no les quede duda. Y bueno, finalmente ya para terminar la clase les presento lo que va a ser el proyecto. Yo lo monté a mediodía, pues ya algunos pues ya habrán visto de qué se trata. El título pues de pronto resulta un poco intimidante, transmisión de señales análogas mediante ondas lumínicas, pero pues realmente lo que va a ser simplemente una interacción de, pues ustedes le ponen un MP3, el computador, el celular, amplifican la señal y emiten esa señal a través de un diodo LED o un diodo láser y debe haber otra parte que reciba esa señal, la vuelva a amplificar y haga que suene un pequeño parlante o unos audífonos también. Cosas que ustedes tienen en sus casas o que por lo menos pueden encontrar muy fácilmente en una ferretería. En la ferretería pueden encontrar los conectores para conectar esto a lo que sea la amplificación de la señal y también pueden encontrar lo que es la conexión para unos audífonos. Esa sería la idea del proyecto. ¿Mm? Va a pasar lo mismo, va a haber personas que no lo van a poder implementar físicamente porque no tienen equipos. Bueno, para esas personas se va a calificar solamente la simulación. Para las otras personas se van a calificar las dos cosas, simulación y ejecución y funcionamiento. Y bueno, pues aquí están los montos. ¿Vale? No sé si alguno ya lo haya mirado y tenga alguna pregunta eh, para que, pues para, eh, no sé, acerca de esto, ¿no?
todo bien, todos sanos. Bueno, por favor, revisen la guía, miren algunas cosas que se tienen que hacer. Recuerden que los mismos amplificadores que estamos haciendo, que estamos diseñando en este taller, van a poder implementarlos en su proyecto, ya tienen esa simulación, ya pueden tener el montaje hecho. Pues hombre, realmente traten de aprovechar ese trabajo que ya se hizo para, o que ya van a hacer, para a lo último no tener que esforzarse tanto, ¿sí? ¿Sí o no, muchachos? Muchachos, hola, ¿me están escuchando? Ah, ok, ok, qué pena, pues tenía que preguntar. Bueno, listo. Creo que sería todo por hoy. Realmente me disculpo de nuevo, qué pena con ustedes. No se imaginan la pena con la que estoy. Eh, pues nada, voy a tratar de tener esta semana las calificaciones de la guía 2 que me estaban llevando más tiempo de lo necesario. También recuerden para las personas que pidieron equipos y que no los han podido reclamar, ya está, el viernes van a hacer otra jornada de entrega de equipos para que pues se animen en eso. Y nada, muchachos, nos veríamos la próxima semana, cada uno en sus respectivos horarios de clase, para hacer dudas, para responder dudas acerca de el taller, cómo van. Por favor, les imploro, no lo dejen para lo último. Ya se supone que pasó el parcial de análoga para la mayoría. Ya empiecen a trabajarle a esto, no lo dejen para lo último. ¿Vale? Bueno, muchachos, entonces sin más que hablar, muchas gracias por estar acá y nos vemos, como les dije, la próxima semana. Bueno, vale, muchachos, hasta luego.